Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. En este interesante video del día de hoy, con noticias bien importantes que debes de saber, te mostraremos cómo Universal Music y Karol G ignoran a Paulina Rubio, el posible rollo que tuvieron J-Lo y Alex Rodríguez por la supuesta traición, la controversia en que Pina Records está envuelto en el género urbano de la República Dominicana y mucho más. Comenzamos con el artista Changel, quien nos trae su nuevo tema titulado Volver a Tenerte. De nuevo en mi cama te quiero tener, quiero que esta noche te sientas mujer, que como la primera vez lo volvamos a hacer y tu cuerpo volver a tener. De nuevo en mi cama te quiero tener, quiero que esta noche te sientas mujer, que como la primera vez lo volvamos a hacer y tu cuerpo volver a tener. Este trap de Changel se lo dejamos en la siguiente tarjeta para que puedas disfrutarlo completo. Además, sus redes sociales en la descripción de este video para que puedas seguirlo. Por otro lado, Karol G y Universal Music dejan a un lado a Paulina Rubio. Paulina Rubio, que es una cantante y actriz mexicana, inició su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en 1981, del que luego se separó en 1991. Después de haber grabado 10 álbumes de estudio. La presencia de Paulina Rubio como solista en el mercado anglosajón llegó en el año 2002, con su álbum debut en inglés publicado el 17 de junio del 2002, el mismo día de su cumpleaños número 31, y nombró como Bother Girl. El disco fue producido por el miembro y ejecutivo de Universal Music, Doug Morris. A finales del 2002, Rubio realizó una gira junto a la estrella de pop latino Enrique Iglesias, pero ya han pasado 17 años. ¿Dónde ha quedado Paulina Rubio con su música? Al parecer no se ha adaptado a los nuevos tiempos y las redes de Paulina están llenas de videos y fotos del pasado. Parece que la cuenta es de un artista extinto que sigue vigente con archivos viejos, pero su participación en La Voz a Saltos la vimos muy encariñada con Karol G. Al parecer quería una buena amistad o incursionar en este mundo actual del reggaetón para reanimar su carrera musical. Publicaciones como: seguimos con La Voz a Saltos, esta noche aquí con todo el Girl Power, y menciona a Karol G. En otra publicación, con mi querida Karol G cantando Ni rosas ni juguetes. Y Karol G ni se manifestó por haberla conocido. Hasta parece que la que conoció a una estrella fue Paulina. Todas las posibilidades de relanzar su carrera o revivirla eran positivas, ya que Karol G, al igual que Paulina Rubio, pertenecen a la misma compañía, Universal Music. Pero al parecer Universal Music tiene favoritismo y confirma lo que se rumoraba. Unió en un tour a Karol G con Gloria Trevi, que parece la preferida de la disquera, quien también pertenece a la misma. Una gira desde el 13 de septiembre hasta el noviembre 1 por todos los Estados Unidos. Y no es de esperar, ya que Trevi está un poco más activa musicalmente hablando, y sabemos que la música es negocio y hay que saber administrar ese negocio. Y para ponerle la tapa al pomo, Karol G y Gloria estrenan un nuevo tema, el cual está dando mucho de qué hablar, titulado Hijo de, ya ustedes saben, con todo y video oficial. Pueden buscarlo, está en la red de videos YouTube. Por otro lado, todos pudimos ver la bella manera en el que el ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, o A-Rock, hacía la entrega del tan pedido anillo de Jennifer López en el tema El anillo pa' cuando. Pues estos dos personajes famosos revoltearon las redes sociales cuando hicieron pública estas románticas imágenes en una playa, lo que nos hace saber que pronto hay boda oficial. Pero como saben, siempre aparecen los que desbaratan el pastel, pues José Canseco, también ex pelotero de Grandes Ligas, hizo las impactantes afirmaciones en una serie de tweets que publicó en las primeras horas de la mañana del lunes, tras conocerse el compromiso de la pareja de Hollywood. Canseco alegó que la cantante latina no sabe que el hombre que este sábado le pidió matrimonio es un pedazo de mierda, y aseguró que todavía llama a su ex. Pobre niña, ella no tiene ni idea de quién es él realmente. Deja de mentir a Jennifer López. Pues, ¿tuvieron estos tweets algún efecto en lo que llevaba poco tiempo de concretarse? Al parecer sí, pues la ex estrella de béisbol de origen dominicano de 43 años y Jennifer López de 49 parecían tristes
y serios en el aeropuerto de Miami Opa-locka el miércoles después de su regreso desde las Bahamas, donde Rodríguez le pidió la mano a Jennifer López después de 2 años de noviazgo, con un gran anillo de diamantes valorado en más de $2 millones. Muchos dicen que pudieron haber tenido una trifulca, ya que a Alex se le notaba marcas en la cara, las cuales podían observarse desde lejos. Pudo haber sido del sol, pudo haber tenido una caída, pudo haber chocado con alguna pared o algún otro objeto, pero aquí podemos observar estas marcas. Esperemos que estos rumores no empañen la buena vibra que muestra esta pareja y que todo se resuelva. Mientras tanto, pasamos con el artista Bad Bunny, quien está en el mejor momento de su carrera, acabando de lanzar su álbum Por Siempre, el cual está número 1 en el Hot Latin Album de Billboard. Pues hablando de Billboard, confirmó la presencia de Bad Bunny en estos premios, los que le hace acaparar más espectadores gracias a la gran fanaticada que tiene Bad Bunny en estos momentos. Y para que no te pierdas estos premios, serán celebrados el jueves 25 de abril por Telemundo. Así que ya saben, a ver esta importante participación del Conejo Malo. Y no podía faltar hablar de Daddy Yankee, el Big Boss, en este video. Pues permítame decirles que este hombre no se cansa de hacer historia en el género urbano. Su tema está rumbo a convertirse en la canción más grande del 2019. Esta versión modernizada a ritmo de reggaetón del tema Informer, popularizada en los 90 por el músico canadiense de reggae Snow, quien igualmente colabora en esta ocasión, alcanzó el tope en la lista global de Spotify. Escuche bien, globalmente es la canción más escuchada en la plataforma Spotify. Mientras que Daddy celebra esto en sus redes, dando a conocer otros logros diciendo: esta semana es la canción número 1 en Latin Airplay Chart de Billboard, convirtiéndola en la canción más escuchada de los Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias a ustedes, el video se ha convertido en un fenómeno viral, sobrepasando 300 millones de vistas y colocándolo en el video más visto en el mundo en YouTube por 2 semanas consecutivas. El sencillo es el número 1 en más de 15 países en Spotify y Apple Music, y top 10 alrededor del mundo, incluyendo República Dominicana, Italia, Cyprus, Portugal, Malta, Estados Unidos y Rumania. Y como si todo esto fuera poco, Yankee suma otro gran logro para su carrera, siendo candidato a formar parte del Gran Salón de la Fama de los Compositores Latinos, LSHOF según sus siglas, en 2019, donde se reconoce el trabajo y legado de los cantautores y compositores latinos. Los 6 elegidos serán anunciados durante la 7ª entrega anual de los premios La Musa, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en el James Knight Center de Miami. ¿Qué más le falta a Daddy Yankee por lograr? Y por último, Vina Records se envuelve dentro del género dominicano, tratando de ayudar a que entiendan a manejar el negocio de la música. Pues vimos hace unos días que el Alfa, el jefe, luego de su controversial y súper exitosa presentación en el concierto de Bad Bunny en Chile, Viña del Mar, lo cual fue halagado por muchos lo que a este le está pasando, y resaltaba el mismo Alfa que esto no era un logro solo de él, sino del género urbano dominicano completo, y procede a etiquetar en su post en Instagram a miembros de este género, los cuales se consideraban hasta enemigos de él, y muchos dieron por hecho de que esta era la unificación del género dominicano, lo cual se encontraba muy desunidos. Pues esto se dio a relucir en distintos medios, donde hasta el archirrival del Alfa, el Mayor Clásico, publicó un video dejando las rencillas a un lado. Pero Mozart La Para le tira unas pullas a su rival Lápiz en un preview de un tema que saldrá próximamente. Sé que muchos no conocen al Lápiz fuera de RD, pero Lápiz tiene una fanaticada en República Dominicana muy fiel. Pues Lápiz procede a crear una tiraera titulada 911, pero a Pina le incomoda la forma en que se manejan los artistas dominicanos, los cuales no se dan cuenta que las tiraeras no ayudan en nada, no generan dinero, e invitaba a preguntarles a Arcángel La Maravilla el por qué no hace ya tiraera, en lo cual Arcángel era muy pero muy duro. También les exigía a los artistas del género dominicano no responderle la tiraera, ya que esto era un atraso para el género. O sea, lo que el Alfa intentaba unir, otros los desbaratan. Pero nada, veremos qué pasará con esta novela y esperemos que esto no pase de lo musical a lo personal. Al final te dejo 2 importantes videos. Uno para aquellos que sabemos del género urbano desde sus comienzos, que nos muestra quién ha dominado las etapas del reggaetón y el género urbano latino año por año.
hasta el día de hoy. Y otro nos enseña más de 15 artistas urbanos famosos que no sabías que eran de ascendencia o nacidos en la República Dominicana. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si eres artista y deseas promocionarte con nosotros, el número está en pantalla. Pregunta por las ofertas. Hasta la próxima y suscríbete,